Cleopatra VII fue la última faraona de Egipto. Ella nació en el año 69 a.C. Su familia era la dinastía ptolemaica. Esta familia no era egipcia originalmente, eran griegos de Macedonia. Llegaron a Egipto con Alejandro Magno, el gran conquistador que fundó la ciudad de Alejandría. Los Ptolomeos gobernaron Egipto durante casi 300 años. Mantuvieron muchas costumbres griegas, hablaban griego y adoraban a dioses griegos, pero también adoptaron algunas tradiciones egipcias para gobernar. El padre de Cleopatra fue Ptolomeo XII Auletes. Auletes significa el flautista, porque a él le gustaba tocar la flauta. Sin embargo, su reinado no fue muy estable. Tuvo muchos problemas políticos y económicos y necesitó la ayuda de Roma para mantenerse en el poder. Esto significó que Roma tenía mucha influencia en Egipto. La gente de Egipto a veces no estaba contenta con él, lo que llevó a revueltas y descontento. Cleopatra creció en este ambiente de inestabilidad. Ella vio cómo su padre luchaba por conservar su corona y aprendió desde muy joven sobre el poder. Alejandría, la capital de Egipto en tiempos de Cleopatra, era una ciudad muy grande y cosmopolita. Personas de muchos lugares vivían allí, griegos, egipcios, judíos y romanos convivían. La ciudad era famosa por su gran biblioteca y por el Faro, una de las maravillas del mundo antiguo. Cleopatra creció en este centro de cultura y aprendizaje, lo que la preparó para ser una líder inteligente. La ciudad era un crisol de culturas diferentes. La dinastía ptolemaica, a pesar de su origen extranjero, intentó conectar con el pueblo egipcio. Algunos ptolomeos aprendieron el idioma egipcio, y se presentaban como sucesores de los antiguos faraones, participando en ceremonias religiosas egipcias. Sin embargo, la corte ptolemaica era principalmente helenística, siguiendo la cultura griega. Cleopatra fue una de las pocas de su familia que realmente abrazó la cultura egipcia. Ella aprendió el idioma egipcio, lo que la hizo diferente a sus antepasados, y la ayudó a conectar con su pueblo. Cleopatra nació en un palacio lleno de lujos, pero también estaba lleno de peligros. Su familia tuvo muchas luchas internas por el poder. Los hermanos y hermanas a menudo conspiraban unos contra otros. Se dice que tuvo varias hermanas y hermanos. Berenice IV fue su hermana mayor y gobernó por un tiempo. Luego tuvo hermanos menores llamados Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, con quienes compartiría el trono más tarde. La vida en la corte era una lección constante de supervivencia. Ella aprendió a ser cautelosa y astuta desde pequeña. La educación de Cleopatra fue excepcional para una mujer de su tiempo. Estudió en el Museión de Alejandría, que era parte de la gran biblioteca. Allí aprendió filosofía, oratoria y matemáticas. También estudió astronomía y medicina. Se dice que hablaba muchos idiomas: egipcio, griego, latín y arameo, además de idiomas de los partos, hebreos, medos y etíopes. Esta habilidad para los idiomas era muy útil, ya que le permitía comunicarse directamente con líderes y embajadores de otros reinos. Aunque su educación fue principalmente griega, Cleopatra mostró un gran interés por la cultura egipcia. Ella fue la primera de su dinastía en aprender el idioma egipcio, lo cual fue muy importante. Le permitió hablar con los sacerdotes egipcios y con la gente común. También se interesó por la religión egipcia, y más tarde se presentaría como la reencarnación de la diosa Isis. Esta conexión con las tradiciones egipcias la hizo popular entre su pueblo. Desde muy joven, Cleopatra fue testigo de la política. Vio cómo su padre, Ptolomeo XII, luchaba por mantenerse en el poder y observó las intrigas de la corte y la creciente influencia de Roma. Aprendió que el poder era frágil y entendió la importancia de las alianzas. También comprendió la necesidad de ser fuerte y decidida. Estas primeras experiencias moldearon su carácter y la prepararon para los grandes desafíos que enfrentaría como reina. Ella no solo era bella, sino también muy inteligente y ambiciosa, y quería restaurar la gloria de Egipto. El padre de Cleopatra, Ptolomeo XII Auletes, murió en el año 51 a.C. En su testamento, dejó el reino a Cleopatra y a su hermano menor, Ptolomeo XIII. Cleopatra tenía entonces unos 18 años, y su hermano solo 10 años. Según la costumbre ptolemaica, debían gobernar juntos, y también debían casarse, aunque fueran hermanos. Esto era común en la realeza egipcia y ptolemaica, para mantener el poder dentro de la familia. El pueblo esperaba un gobierno estable. Al principio, Cleopatra intentó gobernar con firmeza. Ella tomó decisiones importantes, y su nombre aparecía antes que el de su hermano en los documentos oficiales.
también acuñó monedas solo con su imagen, lo que demostraba su deseo de ser la gobernante principal. Sin embargo, su hermano Ptolomeo XIII tenía consejeros poderosos que no querían que Cleopatra tuviera tanto poder. Uno de ellos era un eunuco llamado Potino, y otro era un general llamado Aquilas. Ellos querían controlar al joven rey. Los consejeros de Ptolomeo XIII comenzaron a conspirar contra Cleopatra. Influyeron en el joven rey, diciéndole que Cleopatra quería todo el poder para ella sola. La tensión entre los hermanos creció rápidamente y hubo luchas políticas dentro del palacio. Cleopatra era inteligente y fuerte, pero sus enemigos eran muchos. Ellos lograron poner a gran parte de la corte y del ejército en su contra. La situación en Alejandría se volvió muy peligrosa para ella y sabía que su vida corría peligro. Finalmente, en el año 48 a.C., Cleopatra fue obligada a huir de Alejandría. Los partidarios de su hermano tomaron el control total y ella se exilió en la región de Siria. Pero Cleopatra no se rindió. Era una mujer decidida y comenzó a reunir un ejército propio. Estaba decidida a regresar a Egipto y reclamar su trono. Sabía que necesitaba aliados poderosos para lograrlo. Mientras tanto, en Roma, una guerra civil estaba llegando a su fin. El general romano Julio César estaba persiguiendo a su rival, Pompeyo. El destino llevaría a César a Egipto. Después de ser expulsada de Alejandría, Cleopatra no perdió la esperanza. Ella se estableció en el este de Egipto, cerca de la frontera con Siria. Allí comenzó a reclutar soldados mercenarios. Su objetivo era formar un ejército lo suficientemente fuerte para enfrentarse a las fuerzas de su hermano Ptolomeo XIII. Ella sabía que la lucha sería difícil, ya que los consejeros de su hermano controlaban la capital y la mayor parte del país. Pero Cleopatra era resuelta y tenía recursos. Utilizó su astucia y su linaje para ganar apoyos. Mientras Cleopatra preparaba su regreso, un evento importante ocurrió. Julio César, el general más poderoso de Roma, llegó a Egipto. César había derrotado a su enemigo, Pompeyo, en la batalla de Farsalia. Pompeyo huyó a Egipto buscando refugio, pero los consejeros de Ptolomeo XIII tomaron una decisión terrible. Asesinaron a Pompeyo para intentar ganarse el favor de César. Presentaron la cabeza de Pompeyo a César cuando desembarcó en Alejandría. César se disgustó mucho con este acto, pues no era lo que esperaba. La llegada de César a Alejandría cambió todo. César decidió quedarse en Egipto por un tiempo. Quería resolver la disputa por el trono egipcio y también cobrar las deudas que Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, tenía con Roma. César se instaló en el Palacio Real y convocó a Cleopatra y a Ptolomeo XIII para que presentaran sus casos ante él. Para Ptolomeo XIII y sus consejeros, esto era una oportunidad. Pensaban que César los apoyaría, pero subestimaron a Cleopatra y su ingenio. Cleopatra sabía que no podía llegar al palacio abiertamente, ya que los hombres de su hermano controlaban los accesos. Tenía que encontrar una manera de llegar hasta César sin ser vista. Aquí es donde ocurre una famosa historia. Se dice que Cleopatra se hizo enrollar dentro de una alfombra o un saco de lino. Sus sirvientes llevaron el paquete como un regalo para César. Cuando desenrollaron la alfombra, Cleopatra apareció ante el sorprendido general romano. Este acto audaz impresionó mucho a César, siendo una entrada digna de una reina astuta. Sección 5. El águila romana y el Nilo, Cleopatra y Julio César. Julio César quedó fascinado por Cleopatra. Ella no solo era joven y hermosa, sino que también era muy inteligente y culta. Hablaba con elocuencia y conocía bien la política. César, siendo un hombre de mundo, un general y un político experimentado, reconoció en Cleopatra a una líder capaz y ambiciosa. Ella le explicó su situación y sus derechos al trono. Le habló de las conspiraciones de los consejeros de su hermano. César decidió escucharla atentamente. La audacia de su llegada ya lo había predispuesto a su favor. César decidió apoyar a Cleopatra y declaró que el testamento de Ptolomeo XII debía ser respetado. Esto significaba que Cleopatra debía gobernar junto a su hermano. Pero los consejeros de Ptolomeo XIII no aceptaron esta decisión. Ellos temían perder su poder si Cleopatra regresaba. Así comenzó la guerra alejandrina. Las fuerzas leales a Ptolomeo XIII sitiaron a César y Cleopatra en el Palacio Real de Alejandría. Fueron meses de duros combates en la ciudad. César tenía pocas tropas, pero eran legionarios romanos experimentados. Durante la guerra alejandrina, ocurrieron eventos dramáticos. Parte de la famosa biblioteca de Alejandría se incendió durante los combates. Esto fue una gran pérdida para el conocimiento del mundo antiguo. Finalmente, llegaron refuerzos romanos para ayudar a César.
En la batalla del Nilo, en el año 47 a.C., las fuerzas de Ptolomeo XIII fueron derrotadas. El joven rey intentó huir, pero se ahogó en el río Nilo. Su muerte dejó a Cleopatra como la gobernante principal de Egipto, con el apoyo de Roma. Con la victoria de César, Cleopatra recuperó su trono. César la estableció como reina de Egipto. Para mantener las apariencias y las tradiciones, Cleopatra se casó con su otro hermano menor. Él se llamaba Ptolomeo XIV y tenía unos 12 años, pero el verdadero poder lo tenía Cleopatra. Ella y César iniciaron una relación personal. Pasaron varios meses juntos en Egipto. Navegaron por el Nilo en una gran barcaza real. Durante este tiempo, Cleopatra quedó embarazada. Tendría un hijo con Julio César. Este niño sería conocido como Cesarión. Sección 6. Vínculos de poder y pasión. De César a Antonio. Después de consolidar su poder en Egipto, Cleopatra gobernó con firmeza. Su relación con Julio César era tanto política como personal. En el año 47 a.C. dio a luz a su hijo, Ptolomeo Cesarión. El nombre significaba pequeño César. Cleopatra esperaba que Cesarión pudiera unir Egipto y Roma en el futuro. Ella quería que su hijo fuera reconocido por César. Esto fortalecería su posición y la de Egipto. César, aunque ya tenía una esposa en Roma, parecía tener afecto por Cleopatra y su hijo. En el año 46 a.C., Cleopatra viajó a Roma. Fue invitada por Julio César. Se hospedó en una de las villas de César a las afueras de la ciudad. Llevó consigo a su pequeño hijo Cesarión y a su hermano esposo, Ptolomeo XIV. Su presencia en Roma causó sensación y también escándalo. Muchos romanos conservadores no aprobaban la relación de César con una reina extranjera. Sin embargo, Cleopatra fue tratada con honores. César incluso colocó una estatua de oro de Cleopatra en el templo de Venus Genetrix. Esto era un gran honor. La estancia de Cleopatra en Roma duró casi 2 años. Durante este tiempo, ella observó la política romana. Intentó promover los intereses de Egipto. Sin embargo, su presencia pudo haber contribuido al descontento contra César. Algunos senadores temían que César quisiera convertirse en rey. La relación con una reina como Cleopatra alimentaba esos temores. En el año 44 a.C. ocurrió una tragedia. Julio César fue asesinado por un grupo de senadores. Su muerte sumió a Roma en el caos y la guerra civil. La muerte de César fue un duro golpe para Cleopatra. Perdió a su aliado más poderoso. Su posición y la de su hijo Cesarión se volvieron inciertas. Poco después del asesinato, Cleopatra regresó a Egipto. Allí, su hermano Ptolomeo XIV murió misteriosamente. Se sospecha que Cleopatra lo envenenó. Esto dejó a Cleopatra como única regente adulta. Nombró a su hijo Cesarión como su corregente, con el nombre de Ptolomeo XV Cesarión. Mientras tanto, en Roma, nuevos líderes emergían de la guerra civil. Uno de ellos sería Marco Antonio. Sección 7. Oriente y Occidente unidos, Cleopatra y Marco Antonio. Después de la muerte de Julio César, Roma se dividió. Sus herederos y generales lucharon por el poder. Marco Antonio fue uno de los hombres más importantes. Él tomó el control de las provincias orientales del Imperio Romano. Esto incluía la región donde se encontraba Egipto. Antonio necesitaba recursos para sus campañas militares. Egipto era un reino rico, especialmente en grano. En el año 41 a.C., Marco Antonio convocó a Cleopatra. Quería que se reuniera con él en Tarso, en la actual Turquía. Quería interrogarla sobre su lealtad. Cleopatra sabía que este encuentro era crucial. Preparó su llegada a Tarso con gran esmero. No llegó como una reina sometida, sino como una diosa. Navegó por el río Cydno en una magnífica barcaza dorada. Tenía velas púrpuras y remos de plata. Ella misma estaba vestida como la diosa Afrodita, Venus para los romanos. Estaba rodeada de sirvientes disfrazados de cupidos y ninfas. El espectáculo fue deslumbrante. Marco Antonio quedó impresionado por su inteligencia, su encanto y su magnificencia. Pronto, se convirtieron en aliados y amantes. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio fue intensa. Duró más de una década. Tuvieron 3 hijos juntos. Primero nacieron los gemelos, Alejandro Helios, el Sol, y Cleopatra Selene, la Luna. Más tarde, tuvieron otro hijo llamado Ptolomeo Filadelfo. Esta relación era tanto personal como política. Cleopatra apoyó a Antonio con el oro y los recursos de Egipto. Antonio, a su vez, ayudó a proteger Egipto. También le devolvió a Egipto algunos territorios que antes le habían pertenecido. Parecían estar construyendo un nuevo imperio en Oriente.
En un evento conocido como las Donaciones de Alejandría, en el año 34 a.C., Antonio y Cleopatra celebraron un gran triunfo. Presentaron a sus hijos y les otorgaron títulos reales sobre vastos territorios. Cesarión fue proclamado hijo de César y rey de reyes. Cleopatra fue proclamada reina de reyes. Estas acciones preocuparon mucho en Roma. Octaviano, el principal rival de Antonio en Roma, utilizó esto como propaganda. Acusó a Antonio de traicionar a Roma. Dijo que quería trasladar la capital del imperio a Alejandría. La confrontación final se acercaba. Sección 8. El esplendor de Egipto. El reinado de Cleopatra. Durante su reinado, Cleopatra trabajó para mejorar la situación de Egipto. Su país había sufrido años de mala administración y corrupción. Ella intentó implementar reformas económicas. Quería estabilizar la moneda y fomentar el comercio. Egipto era el granero del Mediterráneo. Su producción de trigo era vital para muchos, incluida Roma. Cleopatra gestionó estos recursos con habilidad. Intentó aliviar las cargas fiscales sobre los campesinos. También luchó contra la corrupción de los funcionarios. Su objetivo era un Egipto próspero y fuerte. Cleopatra no solo fue una política astuta, también fue una gran promotora de la cultura. Ella misma era una mujer muy culta. Apoyó las artes y las ciencias en Alejandría. La ciudad seguía siendo un importante centro de aprendizaje. Se dice que escribió libros sobre temas como la cosmética y las pesas y medidas. Mostró un profundo respeto por las tradiciones egipcias. Esto era inusual para los ptolomeos. Al aprender el idioma egipcio y participar en ritos religiosos, se ganó el afecto de su pueblo. Una parte importante de su estrategia política fue su identificación con la diosa Isis. Isis era una de las diosas más importantes y queridas de Egipto. Era vista como una madre divina, protectora y sanadora. Al presentarse como la nueva Isis, Cleopatra fortaleció su autoridad. Conectó su imagen con el poder divino y la tradición faraónica. Esto resonaba profundamente con los egipcios. También era una imagen poderosa en el mundo helenístico, donde el culto a Isis se había extendido. Ella era una reina y una diosa viviente para su pueblo. Políticamente, Cleopatra siempre buscó la independencia y la grandeza de Egipto. Sus alianzas con Julio César y Marco Antonio fueron estratégicas. Buscaba proteger a Egipto de la dominación total de Roma. Quería que Egipto fuera un socio importante, no una simple provincia. Durante su reinado, Egipto disfrutó de un periodo de relativa paz y prosperidad interna. A pesar de las guerras civiles romanas que la rodeaban, logró mantener la estabilidad en su reino. Sus esfuerzos consolidaron su imagen como una gobernante capaz y dedicada a su país. Sección 9. El crepúsculo de los dioses. Caída y legado eterno. La alianza de Cleopatra y Marco Antonio enfrentó un gran desafío. En Roma, Octaviano se consolidaba como el líder de Occidente. Octaviano era el sobrino nieto y heredero adoptivo de Julio César. Vio a Antonio y Cleopatra como una amenaza para Roma y para su propio poder. Inició una intensa campaña de propaganda contra ellos. Acusó a Antonio de estar hechizado por una reina oriental. Dijo que Cleopatra quería dominar Roma. Logró que el Senado romano declarara la guerra a Cleopatra, no a Antonio directamente. La guerra culminó en la batalla naval de Actium, en el año 31 a.C. Fue una batalla decisiva. Las flotas de Antonio y Cleopatra se enfrentaron a la flota de Octaviano, comandada por Agripa. La batalla fue confusa. En un momento crítico, Cleopatra retiró sus barcos. Antonio la siguió con parte de su flota. Sus fuerzas restantes fueron derrotadas. Antonio y Cleopatra lograron escapar y regresar a Egipto. Pero su poder militar estaba quebrado. Sabían que Octaviano los perseguiría hasta Alejandría. Octaviano invadió Egipto en el año 30 a.C. Las defensas de Antonio colapsaron rápidamente. Hubo falsos rumores de que Cleopatra había muerto. Desesperado, Marco Antonio se suicidó. Cayó sobre su propia espada. Poco después, Cleopatra fue capturada por las fuerzas de Octaviano. Ella intentó negociar con él. Quería salvar su reino y a sus hijos. Pero Octaviano no cedió. Él planeaba llevarla a Roma para exhibirla en su desfile triunfal. Sería una humillación para la orgullosa reina. Cleopatra no estaba dispuesta a sufrir tal deshonra. Prefirió morir. Según la leyenda más famosa, se suicidó dejándose morder por un áspid. Un áspid es una serpiente venenosa, símbolo de la realeza egipcia. Murió en agosto del año 30 a.C., a los 39 años. Con su muerte terminó la dinastía ptolemaica. Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano.
Cesarión, su hijo con Julio César, fue ejecutado por orden de Octaviano. Los hijos de Cleopatra y Antonio fueron llevados a Roma. A pesar de su trágico final, Cleopatra se convirtió en una leyenda. Su inteligencia, su ambición y su romance con grandes líderes romanos la hicieron inmortal. Sigue fascinando al mundo hasta hoy.